o sea, llegó un niñito, y me dice, o sea, pues de la nada, como, hola, y yo, hola, y me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Pamela. Y él, oye, ¿te puedo decir algo? Y, o sea, era muy chiquito. Y yo, Ujú. sí. Y me dice, ¿te puedo decir un proverbio? O algo así, ¿no? Entonces que me empezó a decir cosas de la Biblia. Y yo, ok. Y ella me dice, proverbio, o sea, porque lo busqué y lo guardé, porque si no yo no me acuerdo. Claro. Y me dice, Proverbios 3:5-6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Wow. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. Wow. Pero justo en la mañana, o sea, hice mi lección o sea, como que dije, claro, o sea, es como el curso, ¿no? O sea, porque era como de, o sea, vamos, lo que a mí me queda claro con el curso es como reconoce a Dios en todos sus hermanos y en todo, pero no sé, se me hizo como muy fuerte y muy profundo, o sea, que un niñito me lo dijera de la nada. Es que no fue de la nada, mi Pame. Guau, ¿eh? Oye, a ver, repíteme, por favor, pero no es proverbio, ¿sí se llaman proverbios? ¿Así? El proverbio de Yo la sí, Biblia. A ver, ¿cómo se pues llama? dice Proverbios 3:5-6. 3, 5, 6. Y eso O viene en sea, la porque yo, Biblia. pues sí, porque ya después el niñito estaba súper emocionado y dice, ya puedo predicar, sí puedo predicar. Y yo, wow. Pero, o sea, apenas o sea, yo creo que tenía como 5 años porque todavía no hablaba bien. O sea, una cosa impactante, Claro. Wow. pero sí, o sea, decía, o sea, y sí me dijo como algo de la Biblia y todo, pero como no lo entendía mucho por justo porque todavía no hablaba muy bien, pero eso sí, como que me tocó mucho el que me haya dicho, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, porque lo que yo entendí por prudencia es como lo que nosotros vemos aquí como el ego. Muy bien. El personaje, Pame, exactamente. No confíes en tu propia prudencia, en tu personaje, en la ilusión, en el mundo, en lo que ves, en lo que tú consideras que es lo que tiene que ser. Wow, ¿eh? Bueno, Pame, o sea, ¿y qué te dejó? Bueno, lo estás diciendo, pero que a partir de ese momento, como ¿qué has visto que se relaciona? ¿Cómo te has sentido? ¿Has podido aplicarlo en algún momento? Es decir, en tu experiencia de repente dices, claro, aquí quiero apoyarme de mi prudencia y debo de aplicar la lección, por ejemplo, ¿no? Es que todo el tiempo, o sea, a ver, o sea, lo reconozco y todo, y digo, obvio, o sea, me dejo llevar mucho por las banalidades de la vida, no sé, o sea, supongo que es normal, estoy en cuerpo. Claro. Pero, ¿qué crees? A partir de ese día me siento más en conexión, no sé cómo decirlo, o sea, como que estoy entendiendo que mi incomodidad ahorita es perfecta, o sea, porque ayer, o sea, hace no mucho me chocaron y ayer choqué, y ya no puede ser cierto. O sea, pero justamente ayer también dije como, ok, o sea, no voy a juzgar como esta situación, sino, o sea, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Estoy incómoda, pero creo que es lo perfecto que necesito para crecer y madurar, porque creo que justo ahorita me están pasando todas las cosas incómodas para mi propio crecimiento. Claro. Wow. Entonces, no sé, como que desde ese día, o sea, sí, obviamente que me frustro. Hoy tuve un tema, pues creo yo, bastante fuerte también, de acoso laboral. Y, y no sé, o sea, aún así no tenía miedo, o sea, no tenía miedo y, y creo que fue fuerte porque
o sea, hay varias chicas que trabajan conmigo y todo eso. Entonces, como que, digo, son temas delicados, pero aún así, sí fue, sí es desgastante. Por ejemplo, ahorita me siento un poco cansada en cuerpo, pero no sé, no tuve miedo como en otro momento, ¿no? O sea, que hubiera tambaleado en cómo hablaba o en lo que decía o así, y en este momento digo, pues no, o sea, no sentí ese miedo, y aunque mi papá ya, o sea, no sabía y hoy se enteró y todo, este, Estabas confiada. sí, y ella me dijo justo eso, ¿por qué no me dijiste? Y ya le dije, pues es que no estaba, y, y ya, pasó, y, o sea, ya tuvimos como esa plática, y luego me dijo, pero mira, o sea, sí, sí me enojo, y todo, pero la verdad es que también me siento bien por ti, Pam, porque me doy cuenta hasta que, o sea, que tú te sabes como defender sola, o sea, no estás como buscando el conflicto, pero sí sabes poner tus límites. Y le digo, pues sí, porque al final, o sea, yo sé que también en el equipo hay como varias mujeres, entonces, o sea, no porque vean que somos mujeres, o sea, es como se pueden pasar. Claro. Y, y ya, o sea, no sé, es raro, o sea, porque antes sí, estas situaciones densas que antes me hubieran causado todo el malestar del mundo y hubiera estado, o sea, llorando literal, yo creo. Claro. O ya Y no, ahorita ya no, o sea, es raro, pero ¿no? también estoy confiando mucho en ese proceso, o sea, y ese niñito me, no sé, desde ese día creo que siento más esa conexión. Qué padre, O, Pame. Qué padre. Wow, padrísimo. No es raro. Eso es el milagro. Claro, lo veo raro porque dices, "Puta, es que si yo hubiera vivido eso antes, me hubiera puesto histérica, loca, hubiera llorado, me hubiera desesperado. Y lo raro es que hoy no lo hice. Bueno, es que ese es el milagro. El milagro no cambia nada en el afuera, cambia mi manera de asociarme al afuera. Entonces, qué padre, Pame. Aparte la experiencia del niñito, también maravilloso. Maravilloso porque el universo, Dios, Jesús, Cristo, el orden cuántico, llámenle como puedan, busca las maneras y las formas en comunicarse con nosotros. Entonces, qué padre que, pues que tuviste esa experiencia, que la llamamos rara, extraña, coincidencias, y no, son sincronicidades de cómo opera el orden, de cómo opera el universo, siempre en favor de nosotros para seguirnos recordando. Y cómo ese niñito y todo lo que él hizo o aparentemente generó en tu experiencia, hoy te está ayudando a vivir tu experiencia, tu proceso confiada. Confía en Jehová con todo tu corazón, con todo tu ser, y no te fíes de tu prudencia. Se me hizo maravillosa. Puso Karen que ya lo encontró y ya nos mandó foto o algo. Entonces, gracias porque está divino y es la esencia del curso. O sea, confía en Cristo, en Jesús y hazte a un lado y no estorbes. Hazte a un lado y no estorbes. Y aquí le llaman prudencia. O sea, como dices, en el mundo yo veo la prudencia como lo que debe de ser, como lo normal, lo lógico, lo que me mantiene. Y en la Biblia te dice, no confíes de tu prudencia, porque lo único que va a hacer es estorbarte a la hora de que tenga que operar el orden divino, Jesús, Dios, el más allá. Muchas gracias, Pame, por tu experiencia, por compartirle. Eso me encanta cuando comparten esas cosas y dan testimonio de que sí hay un orden, de que sí hay algo más allá, de que sí hay alguien observando y conspirando cuando realmente estamos convencidos en recordarnos, en ver más allá, si hay un orden que nos está abrazando para que sigamos confiando. Y como bien dice Pame, y lo dice el curso, cuando tú empiezas a vivir estas experiencias raras, extrañas, súper así que no las entiendes, te empiezan a consolidar la certeza, es decir, a que puedas seguir confiando en que vas por buen camino. Entonces, qué padre, Pame, me da muchísimo gusto porque eso habla también de cuando nos estamos rindiendo, cuando nos comenzamos a rendir y la rendición es no entiendo nada, entonces el universo, el campo cuántico comienza a mandar sus señales o sus maneras de que tú empieces a
a confiar de que todo es perfecto. Qué padre, Pame, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Y Sí, qué padre. gracias. No, Mm, gracias a ti, mi Pame hermosa. Qué padre. ¿Alguien más, mis niñas? Buenas noches a todas las que se están conectando. Bueno, pues un testimonio hermoso ahora sí que para llevárnoslos y empezar a ver que no hay cosas raras ni situaciones extrañas, que todo está perfectamente conectado. Nada se sale del orden, nada. Hasta el peor caos, la peor densidad, la peor cosa que yo sienta que no está, tiene un propósito y siempre es un propósito de bien. Bueno, mis niños hermosos, vamos a leer. Nos quedamos capítulo 21, sección cuarta. Vamos a comenzar a leer la sección cuarta que dice el miedo a mirar adentro. Efectivamente, qué miedo darme cuenta que soy puro amor. Ya saben, voy a empezar a leer. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, con toda confianza, abre el microfonito y me pregunta. Es la página más o menos 507. Dependiendo del libro, los viejitos, es la página 507. Comienzo a leer, párrafo primero. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra ahí. Que crees que se encuentra ahí. Ojo, ¿eh? No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes tú en el pecado. Sus templos, ojo, los del ego, no se tambalean por razón de ello. Tu certeza, ojo, subrayamos, tu certeza que dentro de ti anida el pecado, no hace sino dar fe de tu deseo de que esté ahí para que se pueda ver. Qué fuerte, esta última oración es muy dura, ¿eh? Tu deseo de que esté ahí. O sea, aparentemente y a nivel consciente tú nunca dirías, sí, yo deseo que esté el pecado, pero muy en mi inconsciente yo deseo que esté ahí el pecado para dar testimonio al miedo que tengo. Sin embargo, dice Jesús, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a, entre comillas, su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Acuérdense que el ego no puede percibir al Espíritu Santo. Sabe que hay algo, pero no sabe qué es realmente. Te pide imperiosamente el ego, y subrayamos, que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees y por lo tanto, obviamente no miras. Mas no es este el temor secreto del ego y tampoco el tuyo, que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Claro, porque tiene que convencernos. Pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene certeza de lo que sea, de que lo sea, perdón. Ojo, subraya en esta oración. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor. Mucha atención. Y uno que ese sí hace temblar al ego. Ojo con la pregunta, ¿qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? ¡Wow! Esta, entre comillas, temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Claro, pues no le conviene, ¿no?
Ojo, subrayen. ¿Y tú qué la haces ahora? Estás amenazando demasiado, seriamente, todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Así es. Una relación santa es aquella en la que te unes como lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Tu liberación, ojo, no es aún total. Todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto, ojo subrayen, a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer tu locura o su locura. ¿Qué quiere decir esto, mis niños? El reconocimiento. Aquí juzgué, aquí me asocié desde el miedo, aquí no estoy queriendo ver a Dios, aquí preferí la separación. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia, hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, por supuesto que el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías o recordabas más bien. Sin embargo, esta parte o esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. Por ejemplo, cuando tengo la voluntad de repetir 3 veces, recuérdame, recuérdame, recuérdame. No conoce el pecado. ¿De qué otra forma, si no, habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Claro. Voluntad, rendición, deseo único de recordarme, de ver más allá del cuerpo. Esa parte se refiere obviamente a la mente recta, esa parte de la mente que está asociada con la unicidad, que recuerda al espíritu. Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente, como una vez lo fue. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo. Esta oración se refiere a hacer a un lado el personaje. No fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo. Y por lo tanto, que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es una locura, pues es lo que te dice la razón. Y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido. No sé, igual mi locura, pero siento que tiene todo que ver con lo que nos platicó Pame. No sé, así estoy sintiendo, o sea, la locura, estoy creyendo que esto está como mal, el ego me dice, no, no creas en eso, no mires adentro, empieza la razón a darme testimonio allá afuera, pero el ego está enojado. Sigo, párrafo sexto. En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos, del que logra recordarse. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo
porque elegiste no compartirla. Bueno, yo ya completamente rendida que esto nos está hablando de lo que nos platicó Pame. Y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla. Pero aún te engaña a veces. No obstante, en tus momentos más lúcidos, sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón. Pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría de rabia por tu, ojo, entre comillas, presuntuoso deseo de querer mirar adentro. Todavía, dice Jesús, quedan algunas cuantas baratijas que parecen titilar y llamarte todavía la atención. No obstante, como ya lo hiciste consciente, ya lo reconociste, ya no venderías, entre comillas, el cielo por ellas. Es decir, voy a tomar el ejemplo de Pame. A partir de ahora, y ahorita Pame lo dijo, Pame ya no va a volver a tomar decisiones de la misma manera. O sea, Pame ya no, como dice aquí, ya no va a vender el cielo por ciertas baratijas o cosas que todavía le titilan en el mundo. Lo va a reconocer, va a saber que todavía esto le llama la atención, pero lo va a cuestionar 2 o 3 veces más antes de decidir asociarse a ellas desde el ego. Y dice Jesús, ahora es el ego el que tiene miedo. Mas lo que él oye aterrorizado. La otra parte de tu mente, la mente recta, lo oye como la más dulce melodía. Es decir, el canto que añoraba oír desde que el ego se presentó en tu mente por primera vez. Subrayen esto, por favor, bien fuerte. La debilidad del ego es su fortaleza. Estoy casi segura que aquí debe decir tu fortaleza. La debilidad del ego es tu fortaleza, pero dice su. El himno de la libertad, el cual canta en alabanza de otro mundo, le brinda esperanzas de paz. Pues recuerda al cielo y ve ahora que el cielo por fin ha descendido a la tierra, de donde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo. El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra. Ojo, no necesito desencarnar, dejar el cuerpo, al contrario, dice aquí, el cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra. Y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Y la tierra no puede retener lo que le he entregado al cielo. Qué hermoso, qué hermosa oración. Mis niños, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? Sigo, párrafo 8. Esto es hermoso, subráyenlo. Contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía mantener separado, ojo, se ha encontrado y se ha unido. ¿Por qué? Porque se recordó cómo realmente era. Y ahora, ¿qué hace? Lo que Pame ahorita experimentó, contempla al ego sin temor. No lo niego, lo observo, lo reconozco, pero con mi recuerdo alboreando mi mente, ya no hay miedo. Criatura inocente de todo pecado, sigue el camino de la certeza jubilosamente. No dejes que la demente insistencia del miedo de que la certeza reside en la duda te detenga. Esto no tiene sentido. ¿Qué importa, ojo, cuán imperiosamente se proclame? Subrayen, lo que es insensato
Lo que es insensato no cobra sentido porque se repita o se reclame o se aclame. Contundente, ¿eh? Contundente. Lo que es insensato no cobra sentido porque se repita o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. ¡Ay, qué hermoso, eh! Bueno, para mí, haz de cuenta que nos hablaba de lo de Pame, certeza, confianza, no dudes, no tengas miedo de mirar adentro, observa al ego no se le niega, al ego no se le oculta, al ego no se le regaña y se le guarda, al ego se le observa, se le reconoce, porque es la única manera en que puedo trascenderlo, sanarlo, curarlo, llámenle como quieran. Mis niños hermosos, ¿tiene alguien alguna duda de esta sección preciosa? El miedo a mirar adentro, ¿quedó claro? Mi Yola hermosa, vamos a comenzar capítulo 21, sección quinta, la función de la razón. Mucha atención. Si se fijan, en la sección que acabamos de leer, habla de la razón. Vamos a entender la razón, mis niños, como la parte recta de la mente recta, la mente que decide asociarse desde el espíritu, ¿ok? Para que quede más claro lo que vamos a leer a continuación. La razón es esa parte de mi mente que decide asociarse desde el amor. En la sección que leímos hace ratito, ahí nos explica la razón, ¿ok? Voy a empezar a leer, si tienen dudas ya saben. Capítulo 21, sección quinta, la función de la razón. Comienzo a leer, párrafo primero. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. ¿Estamos de acuerdo? La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez, quizá, si otras cosas fuesen iguales. ¿Pero qué creen? Nos dice Jesús, pero no lo son. Subrayen, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando empiezo a pensar en algo, lo empiezo a observar afuera. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. Subrayen, oración 7. La percepción es una elección, no es un hecho. Yo decido qué percibo, sin importar qué es lo que de manera física se está presentando en la experiencia de la materia. La percepción es una elección, no es un hecho. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora. Así es. Es decir, lo que yo decido percibir tiene una influencia y un poder enorme. Subrayen, pues tu creencia acerca de quién eres, Noriko o espíritu, solo hay dos creencias, depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. Nos dice aquí Jesús, todo va a depender de lo que crees que eres. Y sigue diciendo, la percepción da testimonio únicamente de esto.
nunca de la realidad. Bien importante, la percepción, por muy correcta que sea, sigue siendo percepción, no es conocimiento. Entonces no me va a dar testimonio de la realidad nunca. Seguirá siendo percepción. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones, ojo, es posible tener conciencia de la realidad. Es decir, es un pre del conocimiento, o aquellas en las que nunca sería posible. La percepción incorrecta, ver desde el miedo, asociarme desde el ego. Dice aquí, la realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Ojo, si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Claro, porque la base del pensamiento del ego siempre es la separación. Siempre. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Y entonces, dice Jesús, creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que por supuesto son mucho más poderosas que tú. Todos nos hemos sentido así alguna vez, algunos todavía nos sentimos de repente así, no pasa nada. Es parte del proceso estar en un cuerpo. Y creerás también que el mundo que fabricaste rige tu destino. Pobre de mí, yo tan buena y mira lo que me pasó, yo no merecía esto, yo que tantas ganas le eché. Pero aquí dice algo muy importante. El mundo que fabricaste rige tu destino. Está como que la oración está como incongruente, ¿no? El mundo que fabricaste rige tu destino, es decir, tú decidiste. Pues tendrás fe en eso. Pero no creas que porque tengas fe en eso, en que eres víctima del mundo, ello puede hacer que sea real. No hay manera, ¿eh? No lo digo yo, aquí está. Y todos, si hacemos conciencia, podemos darnos cuenta que así opera. Párrafo 3. Hay otra visión y otra voz con mayúscula, mis niños, mucha atención, en las que reside tu libertad, que tan solo están aguardando tu decisión. Que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Ojo, ¿eh? Ese ser, esa otra visión, esa otra manera de percibir, entiende al milagro como algo tan natural como el cuerpo entiende el respirar. Fíjense, ¿eh? Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que le ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego, porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Un niño chiquito que apenas si habla, con una mujer guapísima, divina, Pame ahí caminando, o sea, que ni al caso. Y como un niño chiquito de 5 años que no tenía nada que ver, voy a hablar en dualidad, le cambió todo un chip a Pame. Te dice el ego, o sea, ni al caso, ¿estás de acuerdo? O sea, no te alucines. Y si estuviesen separadas ciertamente, no hubiera nunca sucedido lo que sucedió con Pame, por ejemplo. ¿Pero qué creen? Nos recuerda a Jesús, el Espíritu. Las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser
el del espíritu, la otra manera de percibir, es perfectamente consciente de esto. Y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro. ¿Por qué no afectan la mente de otro? Porque afuera no hay nadie, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente. Ah, la parte que más me gusta del texto, subrayen bien fuerte. Pues no hay ninguna otra. ¿No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? Sí, no somos conscientes, por supuesto que no. Pero no pasa nada. Ahí está el Espíritu, ahí está Jesús, siempre esperando a que yo quiera medio entender para que ellos hagan todo el trabajo. La razón, subrayen, mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia. Y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. Es decir, como decidí la mente no correcta, decidí la separación, el miedo, obviamente al decidir eso, anulé por completo la razón. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? Pues no se puede, obviamente es imposible. De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Incoherencias, cosas que no pueden coexistir, cosas sin razón. Porque la verdadera pregunta, nos dice aquí Jesús, solo puede proceder de la parte de la mente que está con la razón, que tiene la parte recta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia. Todo lo que procede de la razón es simple y es obvio, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. Claro que no. La razón tiene la respuesta a todo. Bueno, y a todo entre comillas porque solo hay una pregunta. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y obviamente consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, para el Hijo, él no puede, sino por supuesto, aceptarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y subrayen fuerte. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Ah, qué hermoso. Ni su voluntad depende del tiempo. ¿Por qué? Voluntad de Dios no tiene nada que ver con el sueño, con el mundo de la forma. La voluntad de Dios no necesita del tiempo para consumarse. Los tiempos de Dios. No, gracias, tu frase filosófica barata, no, gracias. Dios no tiene tiempos. Su voluntad ya ha sido consumada. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Se acabó. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, no mañana, no cuando acabe el curso, no cuando me den el certificado. Yo no doy certificados. No cuando termine las lecciones, no cuando... Ahora, puesto que es eterno. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. No hay de otra. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra, ya está ahí. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él.
repito, él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Pregunta, ¿quién me contesta? ¿Cuándo surgió la necesidad del Espíritu Santo? Cuando me separé de Dios, Muy cuando me bien. sentí separada. Perfecto, maravilloso, mi Karen. Cuando creí que me separé de Dios, si no, no me separé porque eso nunca pasó, pero cuando creí o cuando me sentí separada de Dios, ahí surgió la necesidad de mi recuerdo, de la respuesta. Muy bien, gracias, mi Karen hermosa. Y dice Jesús, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. En el instante en que creí separarme, ¡puf! Vino Dios, te dijo, no, eso no existe, eso no es real, está el Espíritu. O sea, no hubo margen de tiempo, no hubo brecha temporal. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego, no, el ego no. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego, ¿y por qué le es ajena? Porque la naturaleza de nuestra razón es nuestro recuerdo, nuestra fuente, por eso le es ajena al ego. Es prueba de que no hallarás nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, la respuesta en él. En el mundo, en la forma, en el cuerpo. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir, por supuesto. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. El plan de Dios es muy simple, dice Jesús. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos con mayúscula, excepto los que extienden su ser. Y en esto, tu voluntad tiene que estar incluida. A fuerza. No a veces, no de repente, en el asesino serial. No, en él no. No, no, no. En todo, porque todos somos aquí fragmentados, hijos de la misma mente. Así pues, debe haber una parte en ti. Debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y también la comparte. Porque obviamente conocer su voluntad es compartirla. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Uf, qué fuerte. Pero, subrayen, pero sí tiene sentido preguntar. ¿Por qué no eres consciente de lo que no puedes sino ser como es? Pues debe haber una respuesta para ello. Si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y oh, por Dios, que no le falta nada, ¿eh? Eso es un hecho. Y no puede faltarle nada porque su fuente, con mayúscula, no conoce la incompleción, el estado incompleto. ¿Vamos bien, mis niños? Párrafo 7. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta? Sino en la fuente. ¿Y dónde estás tú? Sino ahí donde se encuentra esa misma respuesta. Claro. Solo recuérdame, recuérdame, recuérdame que ahí estoy. No me he ido, no me fui. No. Ahí estoy. Tu identidad, con mayúscula, ¿qué es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta? Tiene, por lo tanto, que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. No varía, no es de contentillo, no es bueno a veces, no hay concesiones. Siempre es lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto, claro, y mucho más que esto. Pero ojo, cualquier parte del conocimiento
supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Sí, porque de hecho el conocimiento no se fragmenta, pero el hecho de que yo tenga conciencia de una parte es una amenaza para toda la disociación. Y dispondrás de todo el conocimiento, ojo, con cualquier parte de él. Porque tener cualquier parte es tenerlo todo, a final de cuentas. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Ojo, subrayen, mucha atención. Puedes ver lo que la razón te señala, porque los testigos a su favor son inequívocos. No hay pierde. Solo aquellos que son completamente dementes, ¿y qué vamos a entender, mis niños, con completamente dementes? Que están completamente asociados al ego. Completamente, podríamos decirlo como muy dormidos. Podrían hacer caso omiso de ellos, de esos testigos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. A mí me sigue haciendo alusión a lo de Pame. Imagínense que ese niño se presente en la vida de Pame hace 10 años. Bueno, quizás no tanto, ¿verdad? Pero bueno, va a poner 10 años. Quizás Pame hubiera volteado y le dicho, ay, niño, no. Y se va. Los testigos son inequívocos. Y dice aquí, y solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos. Y tú ya has dejado esa etapa atrás, es decir, tú ya tienes algo de conciencia. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo. Ojo, por derecho propio, porque es la parte recta de la mente. No se puede reinterpretar la razón ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado. No, no se puede. Es parte inherente de mi mente recta, tal como se hace con otros medios. El tiempo, el espacio, el cuerpo. Pues la razón, al ser una herramienta, ya está destinada. Está más allá del alcance de los medios del ego. Es decir, la razón, como su misma palabra lo dice, ya está en función del espíritu. El ego ni siquiera puede tener comprensión de ella, como tiene comprensión del cuerpo, del tiempo, del espacio. ¿Sí? Párrafo 8. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas, por supuesto, y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador, entiéndase ego, como para las de la verdad. Yo puedo poner mi percepción del cuerpo en función del ego, pero también puedo ponerla en función del espíritu. Misma herramienta, cuerpo, misma ilusión, mismo sueño, pero en función del espíritu. Ojo, pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. Es decir, la razón no es una herramienta que pueda ser utilizada por el ego, ni en favor del sueño. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. ¿Qué? Pues la razón, obviamente. Ojo, subrayen, pero la razón no participa en esto en absoluto. Es decir, la razón jamás le va a dar la razón a la locura. Hasta la misma frase lo dice. Razón. La razón no puede estar del lado de la locura, de la demencia, no puede estar del lado del sueño. Pero la razón no participa en esto en absoluto. Pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. Cuando yo logro utilizar la razón, que está completamente asociada, conectada con el conocimiento, la percepción, dice aquí, cesaría instantáneamente. Yo dejaría de percibir, hasta de manera correcta,
dejaría de percibir, tendría la razón, es decir, la verdad completa, el conocimiento. Esto no es tema del cuerpo como personaje. Te dice el curso, tú ocúpate en percibir de manera correcta, de pedirle al Espíritu que sea Él a través de ti, para que venga Dios, metáfora, y te eleve al conocimiento. Sí, vamos bien hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Sigo leyendo. La razón no forma parte de la demencia, pues esta depende enteramente de la ausencia de aquella. Y esto hasta aquí en el mundo lo vemos, hay testimonio. ¿Qué dicen los doctores cuando alguien tiene demencia? Que perdió la razón. Y aquí lo dice Jesús, para que pueda existir una, tiene que faltar la otra, es la ausencia de la otra. El ego nunca hace uso de la razón. ¿Por qué? Porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella. ¿Por qué? Porque solo ellos la necesitan. El conocimiento, mucho ojo, no depende de la razón. Y la locura la mantiene afuera. Es decir, cuando yo tengo el conocimiento puro, la razón deja de tener sentido, porque ya tengo el conocimiento. Y dice aquí, y la locura mantiene afuera a la razón. Ojo, subrayen, párrafo 9. La parte de la mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con tu voluntad, en unión con la de tu Padre. Recuérdame, ahí se consagra la razón, en esa parte de la mente que decide recordarse, al deshacimiento de la demencia. Cuando yo estoy repitiendo, recuérdame, inherentemente estoy pidiendo que la demencia, la separación, el miedo, el ego, se disocien, se separen, se desaparezcan de mi mente. Y ahí, dice Jesús, el propósito del Espíritu Santo se aceptó y se consumó simultáneamente. Simultáneamente, ¿eh? No sucesivamente, simultáneamente. La razón, ojo, le es ajena a la demencia. Y obviamente también aquellos que hacen uso de ella. Han adquirido un medio que no puede dedicarse ya al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr. Sí, porque acuérdense que el conocimiento, repito, yo cuando logro a partir de la razón percibir de manera correcta, es el paso previo al conocimiento. Pero dice el curso, lo repito, no pasa nada. Como metáfora, cuando tú logras percibir de manera correcta, entregada al Espíritu, viene Dios y te eleva al conocimiento. El conocimiento, repito, está mucho más allá de lo que se puede lograr. El conocimiento no se logra, pero la razón, ojo, subrayen esta última oración 5, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Es decir, con la razón voy a lograr la percepción correcta, paso previo para el conocimiento. Ya estás muy cerca de esto, nos dice Jesús. Tu fe y tus creencias han ido cambiando y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces o por lo menos por el momento no te acuerdas, pero que aún así debe ser parte de ti? Claro.
La fe, subrayen, la fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Es decir, logran el milagro. La fe y la creencia, apoyadas en la razón, en la mente recta. Y con este cambio, con este milagro, se le hace sitio a la visión. Y la visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hacen el propósito al que sirve. ¿Qué propósito? El del espíritu, el del amor, el del recuerdo, el de la unicidad. Así como todos los medios para la consecución de esa visión. Mis niños, aquí le vamos a dejar. ¿Tiene alguien alguna pregunta de esta sección preciosa? La función de la razón. ¿Queda claro cómo el curso nos explica qué debemos entender por razón, en dónde opera, desde dónde opera, cómo opera, para qué opera? ¿Qué función tiene la razón? Ahorita, Dime, Miguel. yo tengo una pregunta. Dime. El conocimiento no se puede llegar a confundir en algún momento dado con el ego. En el momento que decimos, oh, sí, yo ya sé, oh, sí, ya entendí. Claro, En vez de decir, no entiendo nada y claro, hacerme a un lado. por supuesto. Muy buena pregunta, Miguel. Muy buena. El ego tiene su concepto de conocimiento, ¿no? El ego te dice, tú tienes el conocimiento de que esto es malo, de que esto es bueno, de que esto tiene que ser así, ya leí un libro, ya lo conozco. Pero obviamente el conocimiento al que se refiere el curso no es ese. Es el conocimiento que voy a adquirir cuando, repito, no entiendo nada. Es decir, el conocimiento al que se refiere el curso es completamente a la inversa de lo que el ego me hace creer que es el conocimiento. Para que yo pueda recibir el conocimiento, con mayúsculas, que procede de mi fuente, yo tengo que haber llegado a un estado de humildad, de decir no entiendo nada. Es decir, para el ego, de falta de conocimiento, de ignorancia, de debilidad, de lo más bajo. Y es ahí cuando le abro la puerta al conocimiento verdadero. Pero por supuesto que eso que dice Miguel es normal. Yo desde mi ego voy a creer que ya tengo el conocimiento. Mientras más títulos tenga yo colgados en la pared, mientras más papelitos, más conocimiento tengo. Ya les había platicado de que alguna vez alguien me dijo, Enrico, ¿y cuándo entregas el certificado del curso? Nada más para colgarlo, para dar testimonio de que ya conocía más. Entonces, si es una línea donde el ego me puede hacer creer que tengo ya el conocimiento, pero mucho ojo, porque el verdadero conocimiento, y lo dijiste de manera majestuosa, Miguel, es cuando reconozco que no entiendo nada. Ahí tengo el conocimiento. Y cuando percibes la realidad de otra forma, que no es la que el ego está reconociendo. ¿Y cómo es que la reconoce? En función de mis creencias. De sus creencias. Claro. O sea, cuando yo observo algo, la realidad, que no es la verdad, vamos a distinguir realidad de verdad. La realidad es lo que yo percibo en la experiencia y para mí es real. Y ahí piensas, oh, yo ya sé esto, ya tengo el conocimiento, pero realmente no entiendes. Y tienes que decir, no, realmente no entiendo nada. Te haces a un lado. Y es cuando entra la razón y la mente recta y cambia tu sentido del conocimiento. Okay. ¿Y sabes qué más cambia, Miguel? Que lo has explicado de manera majestuosa, mi emoción. Cuando yo hago lo que acaba de decir Miguel, ¿qué experimento? Paz. Muy bien, Miguel. Estrellita para Miguel. Paz. Así es. Paz. Paz. Y esa paz, porque acuérdense que mi emoción siempre será mi parámetro. Esa paz como parámetro permite que se
forme la metáfora, baja Dios y me eleva al conocimiento. La paz, mi emoción siempre será el parámetro, mis niños, de que decidí en favor del espíritu, hacerme a un lado, no entiendo lo que estoy percibiendo. Ese va a ser mi parámetro. Noriko, es que ¿cómo sé que decidí en favor del espíritu? ¿Qué estás sintiendo? ¿Te sientes angustiado, molesto, incómodo, con ansiedad, temeroso? Elegiste en favor del ego. ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes rendido? Porque esa es la sensación que te da cuando te rindes. Cuando tú desde el amor dices, no entiendo nada, no puede haber otra emoción más que la paz. Porque se va el control, se van las ganas de emitir juicio. Y ahí entra la paz. No entiendo nada. Muy bien, Miguel. Maravilloso. Gracias. No, a ti, Miguel. Sí quedó claro. Ahorita con lo que Miguel me explicó, creo que quedó clarísimo el proceso de cómo opera. Primero tengo que reconocer el miedo. Primero tengo que reconocer que me asocié desde el ego. Claro, eso es indispensable. Pero ya luego viene, decido de manera distinta, elijo a la mente, entra la razón, me rindo, me hago a un lado y experimento la paz. Y en la paz, pues viene el conocimiento. ¿Sí, mis niños? Tarea. Estarme reconociendo en toda la semana. Se los mandé ayer o antier. Qué dichoso es el momento en que me reconozco juzgando. No debo de observar el momento en que juzgo como de castigo, como de culpa. No, al contrario. ¡Ay! Ya me caché juzgando. ¡Qué padre! Porque ya puedo sanarlo, ya puedo abrazarlo. Si no lo reconozco, no hay manera de que pueda yo sanarlo. Celebren cuando se reconozcan juzgando, pero reconózcanse para que puedan sanarlo. Y esa es la tarea de la semana, muy alertas, muy observadores, obsérvense a partir de todo lo que les rodea, porque todo lo que nos rodea es un parámetro de mi mente, es un margen, es un marco de referencia interno. La vecina que me choca, la suegra que me molesta, el jefe que me humilla, solo es para seguirme autoindagando, autoconociendo. Qué falta de virtud, qué no he entendido, qué no he perdonado, haciendo mis lecciones. Acuérdense que la lección es básica, esa no la suelto, esa es la que me va a dar el timón para poder seguir. Y de todos modos, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, si volvemos a leer esto en la semana y tengo alguna ahí como que, ay, me atoré, con toda confianza, ahí estoy en el chat, mis niños, para cualquier cosa, lo que necesiten. ¿Ok? Les mando un beso, muchísimas gracias, descansen, cenen rico, los veo de noche. Gracias. Muchas gracias, descansen. Bye, bye, mis niños. Gracias, bye. Bye, bye.